jóvenes de tercero básico, vamos a dar inicio con nuestra clase. El día de hoy vamos a hablar sobre los principales problemas y riesgos ambientales de Guatemala y el impacto que tienen en el país. Y no solamente a nivel nacional, sino que vamos a hablar específicamente en comunidades donde estos riesgos ambientales producen estragos totalmente notables y que posterior a eso desencadena una serie de situaciones como la pobreza, la desnutrición. Vamos a dar inicio con la deforestación. Este es uno de los problemas principales que afectan los bosques de nuestro país. A menos árboles, menor cantidad de árboles, mayor cantidad de riesgo de deslaves y derrumbes. Es por eso que se recomienda tanto sembrar árboles y no talarlos. De hecho, hay una ley en determinadas organizaciones, tanto gubernamentales y no gubernamentales, como en el INAH, en el Instituto Nacional de Bosques, que velan porque la tala de árboles no sea desmedida. Y de hecho hay zonas boscosas en nuestro país que son protegidas hoy en día para evitar ese problema. Como les decía, este problema de la deforestación desencadena muchos problemas más, por eso es uno de los problemas principales y más dañinos en nuestro país. La deforestación no solamente va a provocar que hayan deslaves y derrumbes, sino como ustedes saben también los árboles nos proporcionan oxígeno, y a la hora de no haber una buena cantidad de árboles, pues puede incluso empezar a ser un poco más contaminado el aire que existe en el ambiente. Luego tenemos la erosión acelerada del suelo. A esta erosión básicamente nos vamos al corredor seco de nuestro país, cuando hablamos de Zacapa, en donde ya tenemos lastimosamente una parte de desierto que es propia de Guatemala. Da mucha tristeza decirlo, pero es así, y esto se ha dado por la mala manipulación de ciertos recursos naturales o por la desmedida extracción de los mismos. Entonces, por ejemplo, ahí ya quedó seco directamente ese espacio de tierra y es grande, ¿verdad? Estamos hablando de kilómetros de extensión. Luego tenemos la contaminación del agua. De hecho, la contaminación del agua lastimosamente es muy frecuente en Guatemala y pues desencadena también muchos problemas más, porque el agua contaminada reduce el agua de consumo humano. Entonces no podemos nosotros consumir agua que está contaminada con químicos de determinada empresa, no podemos consumirla. Y de hecho también esta agua ya no debería o ya no puede ser utilizada para poder regar plantas o por ejemplo los vegetales que se cultivan, ¿no? Ya esta agua ya no se puede utilizar en estos vegetales. Sin embargo, hay algunas personas que lo utilizan y eso desencadena la contaminación de los alimentos. Fíjense que si ustedes se dan cuenta, en algunos lugares ha habido algún tipo de problema con algunos comunitarios porque alegan que ya no tienen agua para el riego de sus cultivos. Y lastimosamente lo que sucede es de que hay mucha agua en ríos, pero esa agua ya está contaminada, por lo tanto no puede ser utilizada para regar las hortalizas o los vegetales de estas comunidades. Por lo tanto, la contaminación de los alimentos, ¿qué pasa si alguien irresponsablemente toma esa agua contaminada y la usa como riego para los vegetales? Pues automáticamente esos vegetales que van a salir de ese terreno van a salir automáticamente contaminados porque no sabemos qué químicos llevaba el agua. Necesidad del agua. Miren, esto desencadena una gran variedad de problemas, les decía, ¿verdad? Entonces, no hay agua limpia, por lo tanto ya existe una necesidad de agua dulce o agua de consumo humano. Entonces, si no tenemos agua o la poca que tenemos está contaminada, va a reducir drásticamente el consumo en varios lugares de nuestro país. Para no ir tan lejos, en nuestro departamento actualmente estamos siendo afectados por la falta de agua potable, y esto se debe a las innumerables contaminaciones en ríos que se han hecho de 10 años para acá. Luego tenemos también los incendios. De hecho, los incendios
lastimosamente cuando se da un incendio, principalmente en Petén, arrasa gran parte de hectáreas de bosques. Lo que hace esto es primero contaminar el aire, luego lastimosamente está consumiendo árboles que, como ustedes saben, son de vital importancia para la vida del ser humano, y no solo para la vida del ser humano, sino que también son vitales para la vida de la fauna que habita en esos lugares. Entonces, estos son algunos de los problemas y riesgos ambientales que existen en nuestro país. De hecho, el principal riesgo, lastimosamente, es la contaminación que el ser humano produce. Por lo tanto, debemos tratar la forma de evitar el tirar basura, el quemarla. Tenemos que evitar el uso de químicos para poder de esa forma tener un aire más limpio y el agua más limpia para el consumo humano. Que Dios les bendiga, que tengan muy buena tarde. Les recomiendo, por favor, si no me han enviado sus tareas, tienen aún esta semana para poder compartírmelas y de esa forma poder revisar y apuntar su calificación. Que Dios les bendiga, feliz tarde.